voy a comentarles parte de lo que les quise decir ayer a raíz de la inteligencia artificial y cómo se otorgaron estos premios Nobel a científicos tanto en física como en química por sus contribuciones en ambos campos y esencialmente por sus investigaciones que tienen que ver con las redes neuronales que sirvieron de base para todo lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Entonces hoy voy a hablarles sobre eso. Y voy a hablarles sobre mi propia experiencia con inteligencia artificial. Es un cuento largo, así es que espero que tengan tiempo y paciencia conmigo. Fíjense, yo estudié medicina entre los años 72 y 78 en Venezuela. Y quizás una de las más importantes revelaciones que uno tiene cuando estudia medicina es el conocer cómo funciona el cerebro o el sistema nervioso central en general. Todo lo que es la neurona, la manera en que la neurona envía las señales a otras neuronas por la vía de los axones, que son prolongaciones de la misma neurona, y cómo la neurona recibe señales de otras neuronas y de otros sensores a partir de unos pequeños pelitos que tienen todas las neuronas que se llaman dendritas. Y cómo todas estas, se estima que son entre 80 y 90 mil millones de neuronas, y son trillones de conexiones entre estas neuronas, porque cada neurona puede tener a su vez unas 5 a 10 mil conexiones, o sea, es una cantidad enorme, una maraña de cuerpos celulares, llamadas neuronas, y de conexiones entre ellas, sinapsis neuronas-neuronas y sinapsis neuronas y placa motora u otros órganos, etc. ¿no? En términos generales, uno aprende que el cerebro se puede dividir en dos grandes partes. Sí, vamos a decir que dos grandes partes. La parte sensorial, que es la parte que recibe la información, y la parte motora, que es la parte que emite las órdenes, las informaciones que procesa el cerebro, salen por lo que se llama la parte motora. Se llama así porque en general de allí se mueven todos los músculos, ¿no? Pero no todas las señales eléctricas van a músculos, otras señales eléctricas van a muchos otros órganos, estimulando todo, desde secreciones de glándulas, tono muscular, peristalsis, la parte del intestino, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, es un inmenso computador. Y otra cosa que me resultó a mí bastante fascinante es como la neurona, aprendemos nosotros, es una estructura, es una célula electroquímica. Bueno, todas las células tienen un elemento electrónico, ¿no? En el sentido de que se mueven iones que salen y entran de la membrana celular. En ese sentido, pues, hay un constante intercambio de electrones entre los diferentes procesos oxidativos y de transferencia de iones, sodio, potasio, cloro. Hay una cosa que se llama la bomba de sodio y potasio, que es fascinante, ¿no? Que es un proceso mediante el cual se crea la polaridad membranal. Pero en el caso específico de la neurona, ella tiene la posibilidad de que una vez alcanzado cierto tránsito de esos iones a través de la membrana, ella decimos que se despolariza, es decir, se dispara, pues. ¿eh? Entonces, eso hace que la neurona funcione como una suerte de switch. O ella se dispara o no se dispara. Si el estímulo que ella recibe no es lo suficientemente intenso para dispararla, ella no produce la señal de salida. Si por el contrario el estímulo es lo suficiente, ella descarga todo su potencial de acción. Es decir, ella dispara el tránsito de la señal eléctrica que nosotros llamamos potencial de acción. Entonces es interesante porque funciona así como un switch. Imagínense que ustedes tienen un switch en la pared y si ustedes le dan un toquecito no lo suficiente fuerte como para que pase el switch, pues no pasa nada. El bombillo sigue apagado. Pero si ustedes le dan con un poquito más de fuerza, el switch se pasa y no es que viene un poquitico de luz, es que se prende todo el bombillo de una sola vez, ¿no? Y así funciona. Y así se dispara el bombillo y luego se vuelve a apagar. Porque el potencial de acción se propaga.
Eso fue interesante y yo creo que todos nuestros compañeros, y no hablo por ellos, pero hablo por mí, pero yo me imagino que todos ellos se quedaron asombrados de que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros somos, lo que nosotros amamos, la percepción visual, gustativa, el sonido que escuchamos de una bella música, todo lo que olfateamos, todo lo que sentimos, es básicamente eso, impulsos eléctricos que llegan a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro entonces cada vez que hacemos ejercicio, cada vez que hablamos, pensamos, movemos los brazos, pedaleo como estoy haciendo yo ahorita, el cerebro está mandando todas las señales necesarias para que yo pueda seguir en equilibrio y está mandando simultáneamente, fíjense qué interesante, todo lo que estoy diciendo mientras hablo con ustedes. Hasta ahí está todo bien. Y uno descubre también, bueno, que uno no nace con un cerebro completo, sino que uno empieza a partir de unas cuantas células iniciales. La primera de todas es con la mitad de la genética del padre y la genética de la madre pegada. Esa es nuestra primera célula personal, la primera de lo que vamos a terminar siendo nosotros. Y entonces eh, resulta que esas células se van dividiendo, se van especializando, unas se especializan en cerebro, otras se especializan en corazón, otras van a formar tubo digestivo, otras van a formar hueso, otras van a formar músculo. Bueno, todo a partir de el crecimiento de las células dividiéndose y especializándose, es decir, cambiando su apariencia y su funcionamiento. Lo interesante de todo esto es que entonces eso que llamamos cerebro es un computador que se va haciendo por la división celular, es decir, es como un computador que va añadiendo transistores que se divide, cada transistor sería una célula, se divide en otra y eso crea dos transistores y así se va poblando, así se va no solamente duplicando la cantidad de células, sino se van interconectando unas con otras. Otra cosa fascinante del proceso es cómo a medida que estamos siendo estimulados, desde el mismo momento de la concepción hasta que nacemos, estamos siendo estimulados en lo que se llaman las vías sensoriales, las entradas. Y esos estímulos pues van también creando conexiones. Cada vez que ustedes hacen una actividad física, piensan en algo, escuchan algo, ven algo, eso crea conexiones. Y de hecho, esas conexiones son las que van a servir no solamente para darle a usted la sensación de lo que está pasando en el exterior, sino también la respuesta que usted va a tener, y no solo la respuesta que usted va a tener, sino también la manera en que usted va a almacenar esa información para después recordarla. Entonces es toda una cosa fascinante. Más adelante, por ahí como a mitad de carrera ya, porque eso lo ve uno en los primeros 2 años en ciencias básicas, más adelante como a mitad de carrera, entro yo en contacto con la computación. Yo no estudiaba computación, estudiaba medicina. Pero en un viaje, hice un viaje a los Estados Unidos, me compré mi primera computadora personal. Y allí aprendí o empecé a familiarizarme con los conceptos de la computación, la básica, la personal, pues, que consistía en una tarjeta que llamábamos la tarjeta maestra, con un CPU, una unidad de procesamiento central, un área de memoria fija que llamábamos ROM, ROM, Read Only Memory, una serie de circuitos de entrada y salida y una memoria que llamábamos RAM, que es una memoria temporal que podía borrarse y reescribirse. Cuando yo me pongo a ver la estructura de la computadora y después entro un poco a entender cómo funciona el CPU, porque el CPU era como un cuadrito ahí lleno de paticas. Y me doy cuenta que el CPU son paticas que entran a ese circuito y paticas que salen, o sea, paticas que hacen que el CPU reciba señales y adentro se produce una serie de procesos lógicos, binarios, y luego está la parte de las paticas que controlan la salida. Entonces, eso es fascinante porque digo yo, cónchale, esto en realidad no es cuento cuando dicen que este es el cerebro de la computadora. Esto funciona como un cerebro. Pasan los años y empiezo yo a escuchar un término que se llama inteligencia artificial.
Y digo yo, bueno, sí, la inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos y cualquier organismo que tenga cerebro de resolver problemas de toda índole. Y dependiendo de cómo la miramos, pues tenemos diferentes tipos de inteligencia. Y dije yo, bueno, pero en todo caso, sea un humano o un chimpancé o un delfín o una ballena, es un cerebro el que está haciendo todo eso. Es un cerebro el que está agarrando las entradas, las evalúa, las procesa de alguna manera y toma acciones en relación con eso. O no toma ninguna acción, pero memoriza lo que pasa. Bueno, eso es interesante y dijo yo, bueno, algún día es posible que hagan circuitos tan densos como la maraña de células en el cerebro y eventualmente es posible que así como el cerebro de simplemente ir acumulando capas y capas de neuronas que se van interconectando unas con otras, eventualmente adquirió no solo la inteligencia, sino la conciencia, o sea, el sentido del cerebro de entender que tiene una entidad propia, que es lo que nos hace humanos, pues el factor conciencia. No solamente entendemos, aprendemos y somos inteligentes, sino que tenemos conciencia de que existimos. Entonces, en ese sentido, eso representa una cosa fantástica y siempre me quedé con la idea de que algún día habría unos circuitos electrónicos tan densos, tan interconectados, que podría darse el fenómeno del aprendizaje automático, es decir, que así como el cerebro no necesita que lo programe nadie, no hay un programador maestro que le da instrucciones al cerebro para aprender o ejecutar ninguna función, sino que simplemente suministrándole estímulos al cerebro, el cerebro va aprendiendo por su propia cuenta, por ensayo y error, y va entonces determinando una serie de conductas y de respuestas que llamamos inteligencia. En otras palabras, yo voy, estudio, aprendo un cierto tipo de forma de resolver las ecuaciones y luego cuando las veo en el examen, no la misma, pero una parecida, pues mi cerebro inmediatamente reconoce el patrón de lo que tengo que hacer en materia algebraica o de cualquier tipo y entonces resuelvo el problema, si es un problema matemático. Si me permiten, si me piden que interprete un párrafo y que le dé una versión propia de lo que está escrito allí, pues igual, ya yo he leído tanto que puedo leer otro párrafo nuevo, inédito, y desagregarlo y tratar de sacar y identificar los patrones de lo que el autor está tratando de decir en ese párrafo. Vámonos al área deportiva. Si yo practico un deporte y hago ejercicios diarios de equilibrio para poder, no sé, montarme a hacer gimnasia en una barra bien estrecha, pues mi cuerpo va aprendiendo exactamente las posiciones, la fuerza muscular, la postura, etcétera, para no caerme, de manera que un buen día lo hago prácticamente con los ojos cerrados y no me cuesta nada hacerlo porque mi cuerpo aprendió. Ahora, nadie tuvo que darles instrucciones, simplemente yo repetí tantas veces el ejercicio que mi cerebro lo mentalizó, lo organizó, identificó cuáles son esas posturas incorrectas que me iban a hacer caer y las depuró y entonces producto de eso, pues ahora yo resuelvo la ecuación corporal que significa no caerme de la barra. Entonces eso hace pues la maravilloso proceso de la inteligencia humana en todos sus ámbitos. Ahora entonces voy a decirles qué pasa. Que eso que yo pensé en algún momento y que esa fue una de las razones por las cuales me metí a estudiar ingeniería biomédica, porque yo dije, hay mucho que se puede beneficiar la ingeniería de cómo funciona la biología, de cómo funcionan los organismos vivos. Y hay mucho que la medicina se puede beneficiar de los procesos matemáticos y del ingenio de la ingeniería, de la capacidad de la ingeniería de desarrollar máquinas que pueden en un momento dado resolver problemas médicos. Bueno, ese pronóstico que yo hice hace más de 2 o 3 décadas se ha realizado. Se ha realizado y producto de eso, hace 2 años, el mundo se sorprendió con la llegada de algo que se llama OpenAI, que es una empresa
que lanzó un producto que se llama ChatGPT. Hay una cosa que se llama modelos de lenguaje grande, Large Language Models. Pero lo más interesante es que cuando ustedes interactúan en forma de conversación con esta inteligencia artificial, descubren cosas asombrosas. La primera, que puede responder cualquier tipo de pregunta que ustedes le hagan. No solamente manejando toda la información que se le ha suministrado para enseñarla, igualito que si se hubiera enseñado a un niño en la escuela. Me enseñaron a mí medicina, bueno, ustedes me hacen una pregunta de medicina y lo más probable es que, si me acuerdo, se la respondo, ¿no? Ahora, eso es producto del entrenamiento que yo recibí. Igualito, la metáfora es exactamente igual. Las redes neuronales, que así se llaman, son básicamente representaciones cibernéticas del mismo tejido cerebral. Ese que yo les dije de millones de neuronas, en este caso son millones de transistores, millones de sinapsis, de conexiones entre unos y otros, y eso es igual, se hacen circuitos integrados sumamente densos, y simplemente pasaron de una metáfora de programar computadoras para que obtuvieran ciertos resultados o llamaran un dato en particular. Ahora cambiaron la idea y se fijaron en el cerebro y dijeron, pero si el cerebro no lo programa nadie, el cerebro no necesita realmente decirle exactamente todo lo que tiene que hacer, simplemente alimentarlo de datos y él mismo va a ir organizando la información, estableciendo cuál es la probabilidad de que una respuesta sea la correcta y otra no sea correcta, y entonces va a empezar a identificar patrones. Eso hace varios años lucía como una locura. ¿Cómo es eso de que tú, sin programar un circuito, un programador, un procesador, tú vas a hacer que un circuito reconozca una foto? Bueno, si hubieran hablado con cualquier pediatra, le hubiera dicho, mira, un niño tú le enseñas una fruta y de ahí en adelante él vive identificando las frutas, cualquiera que este sea, sin mayor problema. Igual que con una silla, igual que con un automóvil, le cambia el modelo del automóvil y le dice, ¿qué es eso? Y él te dice que es un automóvil. ¿Qué pasó en el cerebro de ese niño? Que en forma espontánea y natural, esos circuitos, cuando vieron el automóvil y le asignaron un nombre, él desde ese momento ya sabe lo que es un automóvil y no necesita que se lo estén explicando cada momento, ¿no? Y lo puede dibujar y sabe más o menos para qué sirve. Entonces, todas esas son inferencias que hace el niño una vez que es alimentado con la información de ver un vehículo de 4 ruedas moviéndose, ¿no? Entonces, de esa manera aprenden los seres humanos y ahora de esa manera están aprendiendo estas redes de inteligencia artificial. Esto, por supuesto, que dejó a todo el mundo atónito. Se cuenta que Bill Gates, que era uno de los financistas de esta empresa, siempre había dicho, me llaman cuando tengan algo interesante que mostrarme. Y él definía, esto lo leí en un artículo, él definía algo interesante que mostrarle, es que él pudiera, curioso el ejemplo que él hizo, pudiera preguntarle a un sistema de computación, una entidad cibernética, pudiera hacer cualquier tipo de pregunta y la entidad pudiera responder de una manera tan peculiar que él no pudiera saber si era un ser humano o no. O sea que básicamente no era que le iba a dar respuestas preestablecidas para cada pregunta, sino que iba a generar una respuesta para cada pregunta en una forma impredecible, porque nadie lo había programado para eso, simplemente la computadora había aprendido del material que se le había dado, la computadora no, el sistema había aprendido del material que se le había dado y podía responder cualquier pregunta. Eventualmente la gente de OpenAI lo llamó, él hizo una reunión en su casa y dice que después que él vio las preguntas que él le hizo al sistema y cómo respondió el sistema, él supo de inmediato que esto iba a cambiar el mundo. A partir de allí decidieron hacer público este recurso y en menos de un año, no solamente más de 100, 200 millones de personas ya estaban usando esta aplicación, sino que había mucha otra competencia de este sector. Las implicaciones de la inteligencia artificial, es decir, de tener
una entidad que tú puedas preguntarle de todo en cualquier momento y te responda con bastante precisión datos, te organice ideas, te produzca y te sugiera todo tipo de, de comentarios, pensamientos, texto, música y que te interprete patrones de imagen. Obviamente agarró a la gente de la industria y del emprendimiento con la idea de que esto no tendría fin, de que las aplicaciones serían infinitas, ¿no? Y de que esto iba a generar un enorme mercado para una revolución de la inteligencia, combinando la inteligencia humana potenciada por la inteligencia artificial. Y eso hizo que una empresa como Nvidia, que era una empresa que hasta ese momento hacía un tipo especial de procesador que se llama GPU, procesador gráfico de imagen, de una unidad de procesamiento gráfico, GPU, ese chip particular, que es muy eficiente porque trabaja en paralelo, procesando información a velocidades enormes, esos chips que se estaban utilizando primero para videojuegos, para generar las imágenes y los procesos rápidos de los videojuegos, pero después empezó a utilizarse para encriptar el proceso de las criptomonedas, hizo pues que esa empresa estuviera en una muy buena posición para ser la que suministrara los chips necesarios para las inmensas centrales de datos que hay que crear para manejar la inmensa cantidad de información que requiere en la parte del aprendizaje de las redes de inteligencia artificial. Eso ha hecho que estas empresas se pongan de la noche a la mañana en los trillones de dólares. Ahora, no solamente porque están ya facturando mucho dinero, sino porque es tal la demanda que hay por sus procesos, por su hardware y por su software, que estas empresas pues están planteándose ganancias exorbitantes. Producto de esos planteamientos, los inversionistas han metido muchísimo dinero en todas las empresas que tienen que ver con inteligencia artificial. Así como en una época, si usted decía, yo estoy haciendo un website, yo voy a hacer una .com, una empresa.com, y todo el mundo le daba 1 millón, 2, 3, 4 millones de dólares para que usted arrancara, así empezó a pasar desde hace un año el sector de la inteligencia artificial. Es decir, muchas empresas han iniciado, son startups, han iniciado su actividad de emprendimiento con mucho dinero, lo cual es magnífico porque ha elevado el valor de las acciones. Casi todas estas empresas tecnológicas como Google, como Microsoft, como Apple, como OpenAI, todos los días aparece una nueva, ¿no? Algunas hacen inteligencia artificial en música, otras hacen inteligencia artificial en imágenes. Prácticamente ustedes no consiguen ahorita ningún producto nuevo de software que no tenga de alguna u otra manera conectado una unidad de inteligencia artificial. Es que es para todo. Ustedes van a editar un video y aparece un nuevo módulo que les facilita todo el proceso con inteligencia artificial. Ya Apple anunció su Apple Intelligence, que lo va a incorporar a los teléfonos. Ya Samsung lo tiene a través de los teléfonos de ellos de Google. Y yo lo veo claro que en un par de años prácticamente todos los equipos médicos, aviones, equipos de defensa, equipos de todo tipo, equipos electrodomésticos, neveras, lavadoras, todo de alguna u otra manera va a tener ya elementos de inteligencia artificial, incluyendo pues los automóviles, que ya teníamos tiempo trabajando con eso. Es una forma particular de inteligencia artificial la necesaria para que los automóviles se manejen solos, pero obviamente pues ahora va a ser mucho más factible conducir todo por la vía de comandos hablados. Ya las traducciones son extraordinariamente buenas, extraordinariamente rápidas, porque la computadora aprendió a hablar varios idiomas. O sea, los sistemas ya hablan, son multilingüísticos, ¿no? Entonces eso le da una versatilidad a cualquier sistema de inteligencia artificial, porque lo que usted hace en un idioma inmediatamente lo puede clonar y reproducir en otro idioma. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que hay mucho dinero metido ahorita en empresas de
inteligencia artificial. Pero a pesar del gran entusiasmo que hubo al principio de pensar que todo el mundo se iba a tirar de cabeza en esto, en el marco de los usuarios, porque los que se metieron de cabeza fueron los emprendedores, pero los usuarios aparentemente ha sido un poquito no tan exitoso en la tasa de utilización y la tasa de ingreso de dinero por concepto de la utilización. Sí, todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo usa la mayoría de las veces gratuitamente, pero el número de usuarios que ahorita está pagando por el privilegio de usar sistemas de inteligencia artificial como estaba previsto no ha sido tan grande como se pensaba, por lo menos eso es lo que dicen algunos analistas, lo cual ha hecho que estas personas que analizan burbujas se estén planteando la posibilidad de que la industria de la inteligencia artificial, que tiene un claro futuro de aplicación, pero se piensa que en estos momentos está sobrevalorada, es decir, que las empresas todas, incluyendo Nvidia, que es la que produce las tarjetas necesarias para que eso funcione, está valorada en exceso. Y eso ha pasado ya varias veces, cuando el mercado ve que una empresa tiene un futuro enorme de producir dinero, pues los inversionistas meten dinero tempranamente en cantidades industriales con la idea de que cuando esas ganancias se materialicen ellos pueden recuperar sus inversiones con creces. El problema es ese, ¿no? Que eso todo depende de que los clientes paguen, de que toda la gente se suscriba y haga de la inteligencia artificial una cosa que no se puede dejar de tener, que hay que pagarla como se paga la televisión, como se paga Netflix, pues. Que la gente lo pague porque eso es esencial para el trabajo diario, para el entretenimiento, para la curiosidad, para lo que sea. El problema es que todavía eso no está pasando. ¿Irá a pasar? Yo pienso que con toda seguridad eso va a pasar porque los beneficios de operar y de funcionar en cualquier trabajo a nivel personal o laboral con inteligencia artificial son enormes. Pero por ahora, muchas de las cosas que la gente podría hacer con inteligencia artificial las puede hacer sin inteligencia artificial con un poco más de tiempo y esfuerzo. O sea que realmente, por ejemplo, inteligencia artificial para escribir un email. Bueno, sí, muy bueno y lo hace rapidísimo, pero tú también puedes hacer, hasta hace 2 meses tú también podías escribir un email, ¿no? No tan bueno, no tan rápido, no tan completo, pero lo podías hacer. Entonces, para escribir un artículo, un ensayo, una tesis de grado, lo que sea, para traducir un documento, ya había tiempo, desde hace tiempo, recursos para traducir documentos en forma bastante rápida. De tal manera de que esas aplicaciones de día a día para la gente de a pie, como dicen en Venezuela, para la gente de a pie, todavía no hacen esencial el hecho de suscribirte a un sistema de este tipo. Algunas empresas lo están adoptando, pero las empresas todavía no están claras exactamente de cómo incorporar esto a sus procesos administrativos generales, ¿no? Hay unas que ya están evidentemente montando sus propios data centros o están contratando los servicios de OpenAI o de Microsoft o de Google para prestar estos servicios, pero todavía el mercado se ha mostrado un poco lento en cuanto al número de consumidores de esta tecnología y a su capacidad de pago, en proporción a la cantidad de dinero que se le ha metido a estas empresas, ¿no? El costo es alto, el costo de procesar la inteligencia artificial es alto en términos de energía, los datacentros son costosos, todavía los algoritmos requieren para la fase de aprendizaje, esa educación es cara para los seres humanos y también es cara para los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Educar un modelo de lenguaje grande toma muchísimo dinero en términos de procesamiento de datos y de costo de producir la electricidad necesaria para manejar un mundo entero con inteligencia artificial. Pero evidentemente también ha entrado mucho dinero porque hay preocupación del uso militar de la inteligencia artificial.
y del uso económico de poder de la inteligencia artificial, lo cual ha hecho que 3 grandes o 4 grandes eh, países o economías están tratando en lo posible de controlar la mayoría de las patentes y la mayoría de los procesos necesarios para que esto funcione eficientemente, sobre todo los data centros. Y ahí tenemos entonces liderando a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a Rusia y tenemos la Comunidad Europea en general. Están esos 4 entidades tratando de llevar esta tecnología a la mayor cantidad de áreas posibles dentro de sus economías para tener los beneficios de eficiencia, ¿no? ¿Cuál es la limitación? ¿Cuál es la alarma que han apuntado algunos especialistas en eso? Bueno, de nuevo yo lo que hago es reseñarles lo que yo he leído. La preocupación es que la gran mayoría de estas tecnologías sustituye perfectamente a un ser humano. En otras palabras, en la parte intelectual se oyen comentarios como: si su trabajo se puede hacer a distancia, usted es reemplazable por la inteligencia artificial. Si su trabajo es procesar información, su trabajo es reemplazable por la inteligencia artificial. Si su trabajo requiere que usted esté allí para realizarlo, usted está protegido de la inteligencia artificial. Pero si no se necesita exactamente que usted esté allí, sino su opinión, su decisión, su evaluación o cualquier elemento de carácter intelectual, eso lo puede aprender la inteligencia artificial y lo puede hacer más rápido, más económicamente y con mayor precisión que usted. Porque a pesar de que usted es una joya, la inteligencia artificial no se cansa, no se enferma y no se muere. Y es fácilmente duplicable. Es muy difícil sacar una copia de un buen doctor, pero es muy fácil duplicar un eficiente sistema de inteligencia artificial en salud. Y eso es lo que tiene pues a muchos conocedores de este campo, ganadores de premio Nobel, que ya lo han reseñado recientemente, de los peligros. La misma gente del sector ha pedido a los gobiernos regulaciones en este sentido, porque si la carrera por la dominación en materia de inteligencia artificial sigue, evidentemente el que gane va a socavar bastante los chances de prosperidad y de competencia de otras economías, porque a todas estas eso es lo que importa, ¿no? La competencia económica. Entonces estamos con compañías que están atiborradas de dinero, cada día reciben más, y cuando se les pregunta: ¿ustedes creen que algún día pueden recuperar ese dineral en términos de beneficios para sus inversionistas, para aquellos que metieron dinero en esto? Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto va a ser demasiado importante y que si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la competencia. Entonces estamos en un punto interesante donde las cosas se están haciendo para evitar que las haga la competencia. Y hay mucho dinero involucrado, pero esperamos que esto no sea una burbuja como la de .com, donde todo el mundo invirtió muchísimo dinero y cuando explotó la burbuja pues se perdió muchísimo dinero, porque esas son las burbujas. Empresas que prometen ganancias exorbitantes reciben inversiones enormes y luego esas inversiones esas ganancias no se materializan y por supuesto cuando la gente se termina de enterar, pues se ha perdido todo el dinero que se ha invertido. En estos casos yo no creo que se pierda la utilidad y el impacto que la inteligencia artificial va a tener, pero la pregunta es si van a ser capaces a corto o a mediano plazo de pagarle un retorno a los inversionistas como se ha hecho, ¿no? Entonces hay muchos individuos que dicen que como esas acciones han crecido como la espuma, es muy probable pues que así como crecieron también disminuyan, ¿no? Entonces bueno, ese es el comentario de hoy que quería hacerles en relación a la inteligencia artificial. Ayer hablé de los premios Nobel que se otorgaron a investigadores en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la química y a la física. Y mañana voy a hablar sobre
el Premio Nobel de Medicina y Fisiología que se le dio a dos investigadores norteamericanos fascinantes sobre el microRNA o el microARN, una novedosa hallazgo que cambia muchísimo nuestra comprensión de cómo el ADN, que es el código maestro, se utiliza para crear proteínas y todo tipo de estructuras biológicas a partir de un sistema de control producido por estas moléculas de ARN que actúan pues como una suerte de switches que permiten que ciertas proteínas se produzcan hasta cierta cantidad y apagan la máquina de hacer proteínas después que se han alcanzado los valores necesarios, o deciden qué proteína se va a producir y cuál no, y es la que va a determinar en cierta forma cómo las células se van a ir diferenciando y especializando. Entonces, esa es la situación. Mañana voy a hablar sobre eso, cuál fue la tecnología que le permitió a estos dos investigadores ganar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Y seguiremos entonces con estas pláticas mientras pedaleo y mientras mi cerebro pues recibe oxígeno y sangre y glucosa y me devuelve el ácido carbónico, el dióxido de carbono producto del metabolismo celular de mis neuronas. Y bueno, entonces en sumario, esa premonición que tuve yo de que algún día las computadoras iban a funcionar igual que funciona una red neuronal, esa red de estructuras cerebrales, que es lo que produce la inteligencia y lo que produce la conciencia. Bueno, pasó ya la capacidad que tenemos de hacer transistores y de procesar y de hacer que esos transistores en millones de interconexiones aprendan a hacer cosas y luego, una vez que aprendan, nos puedan resolver problemas tal y como lo resuelve cualquier ser humano que ha sido entrenado para algo. Pues ya tenemos entonces una muestra de la capacidad del ser humano de hacer algo asombroso, como fue recrear en forma artificial su propio cerebro. ¿Qué falta? Falta saber si estas redes neuronales artificiales tendrán algún día la posibilidad de hacer conciencia, es decir, tendrán conciencia de lo que son y de lo que representan. Así como el ser humano en algún momento de su evolución, con su cerebro y sus neuronas, adquirió conciencia. Y con la adquisición de la conciencia, pues vendrán otros procesos interesantes de procesamiento de información, como serán los sentimientos, el amor, la tristeza, el dolor, etcétera, etcétera. Para eso tendremos entonces que entrenar a estos sistemas a sufrir dolor, a amar y a hacer otras cosas, ¿no? ¿Se podrá hacer? Por ahora no, pero en el proceso evolutivo del desarrollo del cerebro no hay ningún punto en el cual eso haya sido como activado, ¿no? Simplemente capas y capas de neuronas se fueron añadiendo en diferentes procesos evolutivos del cerebro de las especies, hasta que alguna de ellas llegó a ser tan densa y tan interconectada que nos dio la conciencia y nos dio la habilidad de generar sentimientos conscientes. Eso es una cosa fascinante, ¿no? Y ya se han escrito libros bastante ilustrativos de las consecuencias y la importancia de esto para el desarrollo de la especie humana. Bueno, ese es mi comentario hoy. Espero que me escuchen mañana por aquí, por este mismo canal, para que escuchen algo sobre mis impresiones del Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 2024. Hasta mañana.